Buenas tardes a todos desde Madrid, España. Buenos días, según aplique en cada país del continente americano. Un placer estar con vosotros un día más, un webinar más. Espero, en primer lugar, que es lo más importante, que la salud vuestra y la de vuestros amigos y familiares sea buena, ¿de acuerdo? Eso es una muy buena noticia. Aquí en España las cosas están un poquito mejor y eso es una buena noticia y espero que en Hispanoamérica las cosas vayan mejorando cada vez más. Así que mando un fuerte abrazo. Bueno, este es un seminario diferente, nuevo, porque ha llegado un virus que nos ha trastocado nuestra forma de trabajar en todos los sentidos. Bueno, la forma de trabajar y la forma de hacer otras muchas cosas, ¿no? Pero en los aspectos profesionales, pues sí nos ha cambiado mucho y en este caso nos vamos a centrar en una de las partes más importantes de las organizaciones, que es la realización de auditorías de los sistemas de gestión ISO. Nosotros tenemos un módulo dentro del máster de gestión de riesgos centrado en la norma de referencia para auditar sistemas de gestión ISO, que es la norma 19011 del 2018. Es una norma que ya ha sido revisada 2 veces y que está aceptada a nivel mundial para ser la norma de referencia para aquellas organizaciones que necesiten crear una metodología para auditar sistemas de gestión ISO, ya sea interna o externamente. Es una norma que ya hemos comentado y hemos desgranado en diferentes webinars, pero que en el día de hoy vamos a añadirle un ingrediente novedoso y es de qué manera las organizaciones están afrontando pues, la realización de auditorías cuando la situación del C-19 nos ha impedido o nos está limitando su realización. Por lo tanto, son contenidos muy novedosos, muy innovadores, muy personales, porque estoy viviendo en primera persona este proceso de intentar adaptarnos a esta nueva situación. Y yo creo que va a estar bien valorado por todos vosotros porque va a añadir información y valor a cosas que probablemente os tengáis que realizar en vuestras organizaciones. Por lo tanto, seáis bienvenidos todos y vamos a empezar. Comentaros que en la ISO 19011 llevamos en EALDE impartiendo webinars desde hace 2 años prácticamente. Empezamos el 26 de julio de hace 2 años con un webinar relacionado con la norma y aspectos muy introductorios, ¿vale? Con ese índice más o menos. Luego continuamos el año pasado con nada más y nada menos que 4 webinars en el cual sí que ya nos metimos a detalle en cada uno de los principales apartados que tiene la norma ISO 19011. Empezamos con un webinar de realización y resolución de auditorías ISO 19011. Continuamos con otro relacionado con las responsabilidades de los participantes en las auditorías ISO 19011. Volvimos a dar en octubre del año pasado otro webinar introductorio para todas aquellas nuevas personas que se incorporaban a este mundo de la norma ISO 19011. La verdad es que estamos muy satisfechos porque la acogida que están teniendo estos webinars y las inscripciones en el máster son muy altas y eso es una buena señal. Quiere decir que hay mucha sensibilidad en toda Latinoamérica con respecto a este asunto. Continuamos el 14 de octubre con uno de los documentos más importantes dentro de cualquier sistema de gestión, que es el programa de auditoría ISO 19011. Y este año hemos realizado 2 webinars, uno más, bueno, los 2 primeros muy relacionados con los aspectos más relacionados con la psicología, forma de ser, comunicación que debe tener los participantes de las auditorías, igual que los seminarios del 2019 están más enfocados en los aspectos técnicos de las auditorías. ISO 19011, en este año nos hemos centrado en la parte más, como digo, psicológica, de actitudes, aptitudes que debe tener cualquier auditor. Y la de hoy es nuestro octavo webinar relacionado con la norma ISO 19011, ¿de acuerdo? Que es este del impacto del COVID en la realización de auditorías ISO 19011. Por supuesto que continuaremos haciendo webinars de este asunto, de esta norma, porque está teniendo mucho éxito. Deciros que estos webinars hacemos este repaso para que sepáis que están disponibles en la página web de ALDE, también están en el canal de ALDE YouTube y podéis disponer de ellos.
Comentaros que hoy nos vamos a centrar en el impacto que tiene COVID en la realización de auditorías, porque no voy a hablar a detalle de la metodología para realización de auditorías, porque sobre ese asunto en concreto ya hablamos justamente hace un año, el 11 de julio, en el cual podéis disponer de ese seminario para poder aprenderlo. Hoy no me voy a centrar más en esos aspectos de cómo el COVID está haciendo que nosotros tengamos que modificar nuestra forma de trabajar a la hora de hacer auditorías. Este es el esquema de la norma. De los pocos gráficos que tiene la norma son dos. Este es uno de ellos. Es la gestión de un programa de auditoría, ¿de acuerdo? Desde el 5.2 de la norma hasta el 5.7, cómo se realiza este programa de auditoría. Está también disponible en webinars sobre esto, capítulo 5. Y el capítulo 6 es la realización de una auditoría, ¿de acuerdo? Que es la metodología que se sigue desde que se inicia una auditoría en el 6.2 hasta la realización de las actividades de seguimiento de una auditoría cuando ya se ha finalizado las 7 fases las 6 fases que tiene esta metodología de la norma ISO 19011 y 2018. Deciros que la norma ISO 19011 es una norma que está ampliamente reconocida en el mercado, no solamente en el mundo latinoamericano, sino en el mundo anglosajón, etcétera. Y es la norma que se está usando en muchísimas organizaciones para hacer auditorías de sistemas de gestión ISO. Y quiero poner el foco en esto, ¿vale? Porque no me gustaría que se confundiera con otro tipo de auditorías que se realizan dentro de las organizaciones, como por ejemplo pueden ser las auditorías financieras o auditorías de compliance o otras cosas por el estilo. Estas son auditorías de organizaciones que han decidido voluntariamente implantar un sistema de gestión basado en una norma ISO. ISO sabéis que es la Organización de Estandarización a nivel mundial, que se acaba de estandarizar muchísimas cosas, que la verdad es que es un valor añadido tremendo el que nos da ISO, y en concreto las normas más habituales que suelen implantar las organizaciones en cuanto a sistemas de gestión es la norma de calidad, la 9001, perdón, que todos o muchos de vosotros conoceréis, una norma que nació en el año 87 y se ha ido mejorando con los años, estamos en la versión del 2015. La segunda norma más conocida en el mundo en el sistema de gestión ISO es la norma ISO 14001 de medio ambiente, que nació en el año 96 y ha tenido también varias actualizaciones y ahora estamos en la versión del 2015. Y luego otras normas también potentes, numerosas, son las relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, que es la antigua OSAS 18001, que ya se están trasladando casi todas las organizaciones certificadas OSAS a la ISO 45001 del 2018, una norma muy jovencita, ¿vale? Y que atrapa un asunto muy importante en las organizaciones como la seguridad y salud de los trabajadores. Existen otras normas de referencia importantes como la relacionada con la seguridad informática, la 27001, o la seguridad alimentaria y eficiencia energética, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas estas normas implantan las organizaciones de manera voluntaria o porque se lo exige sus clientes o se lo exige su mercado o porque quieren quieren externalizar sus productos o servicios a otro país y entonces necesitan ir con estas normas por delante. Bueno, pues todas estas normas son auditadas externamente por organismos certificadores en base a esta metodología que siguen los auditores, ¿de acuerdo? El organismo certificador. Y luego, las auditorías internas en cada una de esas organizaciones deciden qué metodología usar y muchas de ellas usan también esta que os estoy aquí presentando, ¿vale? Por tanto, quedaros con esa idea de lo importante y lo extendido que está la norma ISO 19011, que audita un montón de normas que os he contado ya antes, empezando por la norma ISO 9000 de calidad. Antes de entrar un poco más en detalle, querría contaros cuáles son las características principales que tiene una auditoría, ¿vale? Y lo reflejo con varios dibujos que paso a desgranaros. En primer lugar, vemos aquí una persona como con la oreja puesta y una mano. Eso es para deciros que auditoría viene del latín audire, que significa escuchar. Y esto es muy importante porque hay mucha gente que tiene la componente errónea de que un auditor tiene que ser muy hablador, ¿vale? Es al contrario, un auditor tiene que ser buen escuchador, ¿vale? Una persona que es capaz de escuchar en las entrevistas, escuchar en lo que les cuentan, en las visitas que realiza, ¿vale? Escuchar qué es lo que ocurre en esa organización. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ser buenos escuchadores y habladores, por supuesto, pero en el momento adecuado y cuando sea menester. Mientras tanto, acordaros de esto. Luego aparece ahí el martillo del juez. ¿Por qué? Porque un auditor al final tiene que dictar sentencia, ¿vale? De una manera o de otra, es una de las responsabilidades que tiene cualquier auditor.
¿Qué significa esto? Que un auditor hace su auditoría en base a las observaciones que realiza, las entrevistas o a la análisis de la documentación que pueda existir. Y al final detecta unas evidencias. Con esas evidencias tiene que decidir si son no conformidades, si son observaciones, si son puntos fuertes, si son aspectos a mejorar, etcétera. De alguna manera tenemos que decidir finalmente qué es lo que nos hemos encontrado ahí y por eso tenemos ahí el martillo del juez. En cuanto a el siguiente dibujito que aparece aquí, que es un flujograma, ¿vale? Es para deciros que el proceso de auditoría o la realización de las auditorías se realiza en fases o en actividades de manera sistemática. Y esto es muy importante. Es decir, si yo estoy auditando una organización en Chile, la voy a auditar de una manera sistemática, que luego si me voy a Barcelona, tengo que hacer también esa metodología. Para eso está la norma ISO 19011, para que tengas una estructura reglada que te permita asegurar que vas a hacer las auditorías de la misma manera, independientemente del tipo de organización que audites, independientemente del tamaño de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego aparece aquí unas personas como sonrientes en un podio que pone 1. ¿Qué significa esto? Que en una auditoría, esto, señores, es muy importante, tiene que aplicar el enfoque win-win, es decir, que todos deben ganar. Es decir, una auditoría no es un proceso en el cual tiene que quedar el auditor por encima del auditado o el auditado por encima del auditor, ¿vale? Sino que es un proceso en el cual todos tenemos que ganar, porque el objetivo principal de las auditorías es la mejora continua de las organizaciones. Es decir, podemos asegurar que una de las herramientas más importantes de las organizaciones para asegurar la mejora continua es la realización de auditorías. Y en esas auditorías tenemos que intentar que todos ganen, ¿de acuerdo? Y la organización gana porque intentamos mejorar y los auditados también ganan porque mejoran sus destrezas. Luego aparece ahí un dibujo de una persona en rojo junto con otras en blanco haciendo un corro, y eso es para explicaros que un auditor tiene que ser colaborador en la medida de lo posible, ¿vale? Tiene que ser parte de un equipo en el cual él tiene un rol, bueno, diferente al del resto, pero es un rol colaborador. Yo llevo haciendo auditorías 20 años, yo no voy a hacer una auditoría para hacer sangre, en el más sentido de la palabra, para sacar 20 no conformidades. Yo lo que voy es para ayudar, ¿vale?, a sacar aquello que consideramos que es más importante, ¿vale?, y que la organización no tiene desarrollado, no tiene implantado, para que lo haga, ¿de acuerdo? Es decir, que no es una labor de yo estoy por encima o estoy por debajo, es una labor de mismo nivel y con esa idea de colaboración. ¿Dónde se pueden producir más sinergias de colaboración? Pues sobre todo cuando el auditor es interno. Cuando el auditor es interno, pues conoce a sus propios compañeros y ahí se crea un ambiente favorable para hacer auditorías de manera colaborativa. Obviamente, si es un auditor externo, el conocimiento que tienes de la organización es menor y de las personas, por supuesto, es menor. Ahí pues es más complicado generar lazos, ¿no? Pero la idea siempre es esta que os comento. Luego aparece abajo a la izquierda unas caras, ¿de acuerdo?, que representan varios sentimientos, ¿no? Porque esto es otro ingrediente, para mí, de lo más importantes que tiene la auditoría, es que una auditoría pone en juego emociones, pone en juego sentimientos. A nadie le deja impasible una auditoría. De hecho, la palabra auditoría ya asusta, ¿no?, a muchas personas y le genera sentimientos. Pues hay gente que se queda más triste, más preocupada, más sonriente, de nervioso, algunos incluso pueden llegar a llorar o a agobiarse. Entonces, ¿por qué pongo estas caras? Es para que nos demos cuenta de que cuando hagamos auditoría tenemos que ponernos en el lugar del otro e intentar adaptar nuestra forma de comunicarnos con esas personas en función de cómo se encuentren, ¿de acuerdo? Si alguien está más serio, más enfadado, más triste, más preocupado, pues crear un clima de confianza, un clima favorable, etcétera, para que se pueda hacer la auditoría en las mejores condiciones. Luego aquí aparece una persona ganando una carrera, pone debajo desarrollo personal. ¿Por qué? Porque al final una auditoría, ya seas el auditor o el auditado, bueno, te está poniendo en juego, ¿vale? Y tus destrezas, tus actitudes, ¿vale? Y de una manera u otra te estás desarrollando como profesional, ¿no? Por lo tanto, individualmente uno siempre sale fortalecido después de una auditoría, ya seas, insisto, un auditor, un auditado, etcétera.
Y por último, esta flechita que sube para arriba el escalón es el escalón o lo que quiere representar es la mejora continua, ¿de acuerdo? Es que la auditoría facilita, promueve, ¿vale? Consigue que las organizaciones cada vez sean un poquito mejor, de manera que podamos ser mejores con respecto a nuestra competencia, con respecto a nuestros mercados, que seamos cada vez más eficientes, que podamos ahorrar en nuestros costes o esos costes de no calidad, de manera que las organizaciones cada vez sean mejores, que es el objetivo fundamental, ¿no? Cuando digo organizaciones, es un término general, bastante abierto, en el cual se incluyen las empresas, ¿vale? Un porcentaje muy alto de las organizaciones que están certificadas son empresas, pero uso la palabra organizaciones porque también os podéis encontrar organismos públicos, ONGs, colegios, hospitales, es decir, otro tipo de estructuras organizativas que no son per se empresas, sino que son organizaciones, ¿de acuerdo? En todo caso, los conceptos generales son los mismos que estoy poniendo aquí delante. Cualquier organización le interesa mejorar. Muy bien, pues nada, seguimos avanzando con nuestros webinar y contaros con esta imagen cuál es la imagen del auditor del siglo XXI. Quiero que esta imagen os quede un poco clara, por lo menos aquí en Europa el concepto ha cambiado sustancialmente del auditor enfadado con su traje, su corbata y su maletín, etcétera, ha cambiado sustancialmente a un auditor del siglo XXI en el cual pues tiene en cuenta cosas tan importantes como la orientación al servicio, al sistema y a la mejora, la búsqueda de la conformidad, de fuentes y evidencias, personas que escuchan, personas que están atentas, que indagan, que evalúan, que son éticos, tenaces, abiertos, cortés, humildes, que sonríen y que son organizados, que controlan el tiempo, que saben cuándo tienen que hacer la apertura y el cierre de la auditoría, están concentrados, tienen cierto punto de liderazgo, ¿vale? Son todos ingredientes muy importantes. Seguramente no todos tengamos todos esos ingredientes, pero la manera ideal sería que todos tendiéramos a ser un auditor del siglo XXI de estas características, ¿de acuerdo? Conozco y sé que hay auditores también de estas características en Latinoamérica. Así que simplemente quedaros con esta idea de que ponemos en juego nuestro cerebro, nuestros conocimientos, títulos universitarios, nuestro corazón, nuestro reloj para ser organizados y nuestras orejas y nuestra boca para sonreír y los ojos, etcétera, etcétera. Genial, pues vamos a entrar ya entonces en el corazón de lo que quería contar hoy, que es el impacto del COVID en la realización de la auditoría. La metodología de realización de las auditorías es la misma, ¿de acuerdo? Empieza en el 6.2 con el inicio de la auditoría, se prepara una serie de actividades, se realizan esas actividades in situ, luego se prepara y se distribuye el informe, finaliza la auditoría y luego en la auditoría normalmente siempre aparecen findings, evidencias que lo que hacen es decirnos si hay alguna no conformidad, que esas no conformidades luego hay que hacer el seguimiento de las mismas para ver que se cierren adecuadamente. Esta metodología, que es muy sencilla, ¿vale? Y conocida, pues ahora se ha visto impactada de una u otra manera con el COVID y es lo que paso a comentaros ahora. Esta transparencia es importante porque esto es la gran pregunta que ahora mismo se tienen que hacer o se han realizado ya cualquier organización que tenga un sistema ISO implantado. La principal decisión que tiene que tomar una organización con sistema ISO implantado respecto a sus auditorías internas y externas en un entorno de COVID-19, ¿vale? Estas son las tres opciones que puede, en principio, pensar una organización que puede hacer. Una, decide no realizarlas, ¿vale? Decide que por las razones antes expuestas, pues decide que no se realizan. ¿Qué sucede si una organización decide no realizarlas? Pues en primer lugar, tiene un alto riesgo de que sea una no conformidad porque no evidencia que se realicen auditorías internas dentro de su organización, con lo que se abre un posible conflicto con la entidad certificadora, ¿de acuerdo? La entidad certificadora tiene que evidenciar casi al principio de cualquier auditoría externa que en la organización se realizan auditorías internas, que hay un programa de auditoría y que ese programa de auditoría se lleva a cabo. Si percibe, si evidencia que la organización no realiza estas auditorías, pues lo más probable es que tengan que retirar el certificado o por lo menos hay un riesgo muy alto de que así ocurra. ¿De acuerdo? Entonces,
organizaciones que hayan decidido o que estén empezando a decidir no realizarlas, que sepan que tienen unos riesgos, ¿vale? Que son los que os estoy comentando aquí, a más alto nivel. Otra opción que tiene, la segunda, es realizarlas como las ha realizado siempre. Es decir, yo me desplazo a los centros de trabajo una semana, un día, mediodía, 2 días, el tiempo que esté establecido ya anteriormente, ¿vale? Y las realizo como hago siempre, hablando con el comité de dirección o hablando con los directores, jefes intermedios, técnicos, personal administrativo, personal de los almacenes, de los centros de trabajo, subcontratistas. Bueno, pues me reúno con todo el mundo, hago las observaciones que sean necesarias y realizo la auditoría. ¿Qué sucede aquí? Pues en primer lugar que hay un alto riesgo de contagios, ¿de acuerdo? Entre todos y un conflicto entre los empleados y con las autoridades que haya en cada país, ¿vale? Porque estamos haciendo una actividad que pone en riesgo a muchas personas. Por lo tanto, es un escenario que las organizaciones pueden decidir adoptar, pero que sepáis que tenemos unos altos riesgos que deberíamos valorar, ¿vale? Y tener en cuenta. Nosotros aquí en España, pues después de analizar las dos opciones principales, que es no realizarlas como siempre, se ha intentado buscar una opción intermedia, ¿de acuerdo? Que satisfaga a todas las partes, es decir, que satisfaga a las entidades certificadoras porque evidencian que los organismos siguen teniendo, las organizaciones siguen teniendo sistemas de gestión ISO implantados, ¿vale? Y por otro lado, satisface también a las organizaciones porque pueden seguir evaluando la mejora continua de su organización con sus auditores de toda la vida. Entonces, para ello, lo que llevamos haciendo nosotros desde hace ya unos meses es realizar auditorías en remoto, ¿vale? Que ahora la tecnología lo permite, no solamente lo permite, sino lo permitía también antes, pero es que ahora ya todos nos hemos acostumbrado a trabajar en remoto, ¿vale? A hacer pues diferentes reuniones, diferentes trabajos, diferentes webinars como este, por ejemplo, en remoto y con tecnologías que son muy estables y que funcionan de manera muy adecuada. Por lo tanto, mi consejo personal como experto auditor ya desde hace muchos años es que intentemos hacer las auditorías en remoto, ¿vale? Para satisfacer los requisitos de la entidad certificadora y los propios de la organización. ¿Por qué? Porque al final seguimos con el objetivo de la mejora continua, que es uno de los principales argumentos, ¿vale? Que tiene cualquier organización que implanta un sistema de gestión ISO. Y sobre esto me voy a centrar, ¿vale? A partir de ahora, en esta segunda parte del webinar, me voy a centrar en explicaros cuáles son mis experiencias personales, mis consejos particulares que os puedo dar a todos, ¿vale? Para que estas auditorías en remoto se hagan de manera exitosa. ¿Preparados? Bueno, aquí os pongo un pantallazo, ¿vale? Obviamente están las caras tapadas, pero es una reunión inicial de una auditoría, en este caso hecha con la metodología, con la herramienta Zoom, ¿vale? Insisto, Zoom es una, pero hay muchísimas tecnologías, ¿vale? Aquí veréis cómo, pues de manera sencilla y con una buena conexión a Internet, puedes tener una reunión inicial de auditoría perfectamente con esta tecnología en remoto. A ver, ¿cuáles son los principales beneficios de una auditoría en remoto? Primero, son más eficientes en tiempo y coste. Lógicamente, se evitan desplazamientos, gastos de hotel, gastos de logística, etcétera, y son obviamente más económicas, ¿de acuerdo? Y son más eficientes en tiempo porque te ahorran los desplazamientos, lógicamente, no solamente por el punto de vista del coste, sino de tener que coger un avión y atravesarte el continente o irte a cualquier lugar, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, evitan tener que viajar y desplazarte, que eso siempre es, bueno, cómodo o incómodo, depende de con quién hablemos, pero de luego que una auditoría en remoto permite hacer la auditoría perfectamente sin tener que desplazarte y eso la verdad que es una cosa importante tener en cuenta. Y muy importante también, no hay necesidad de preparar la logística, es decir, cuando un auditor se desplaza a cualquier lugar a hacer una auditoría, pues seguro que hay personas de la empleados de la organización que se va a auditar, que tienen que estar pendientes de ese auditor, de recogerles en el aeropuerto, de llevarle al hotel, de invitarle a comer, cenar, bla, 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 bla. Todo eso aparte que está alrededor de la auditoría, pues obviamente desaparece también, lógicamente. Y muy importante también, el hecho de hacer auditorías en remoto es que cumples con todas las regulaciones y requisitos legales actuales que haya COVID-19 en cada uno de los países.
de manera que no vas a tener ningún conflicto ni vas a tener ningún riesgo de ningún tipo. Así que estos serían los principales beneficios de una auditoría en remoto. Ahora, como buen máster de riesgos que damos en EAL de Business School, hay unos riesgos que tenemos que valorar de las auditorías en remoto. Una, dificultad para observar los procesos y actividades de la organización. Una de las cosas más importantes o una de las fuentes de información más importantes de un auditor, ¿vale?, es observar los procesos y las actividades que se realizan en la organización para poder de ahí deducir si puede haber alguna evidencia que nos lleve a una no conformidad o una observación o un punto fuerte. Insisto, las auditorías no son solo para sacar cosas a mejorar, sino también para destacar aquellas cosas que salen muy bien o mejor que la media, ¿vale? Obviamente, si estamos en remoto, vamos a tener más dificultades, lógicamente, para observar los procesos. No puedes ir a una instalación y preguntar a cualquier persona, como le gusta hacer a los auditores, que uno va por la instalación y va preguntando a las personas. Eso ya está más complicado. Ahora ya las personas que vas a auditar ya las tienes que identificar desde el principio. En fin, ya os contaré un poquito más adelante. Luego tienes más dificultad para asegurar que como auditor seleccionas las muestras adecuadas, ¿no? Un auditor normalmente para poder auditar no tiene todo el tiempo del mundo para poder auditar un universo de vehículos o de infraestructura o vete a saber, ¿no? Al final tienes que seleccionar una muestra. Si estás en remoto, pues te cuesta más seleccionar estas muestras. Dificultad para entender el uso de tecnologías complejas. Si estás en una instalación en la cual se han implantado unas máquinas que realizan cosas muy interesantes y te las tienen que contar en remoto, es mucho más complicado, es mucho más difícil que lo puedas entender si lo haces en remoto que si lo haces físicamente en la instalación. En remoto también la gestión del tiempo es muy importante, siempre lo es, ¿de acuerdo? Pero cuando estás en remoto, pues tienes que asegurarte de que los tiempos que te marcas para hacer las auditorías, las entrevistas, las observaciones, lo que consideres, lo haces con la gestión del tiempo de manera adecuada. ¿Qué sucede en remoto? Que sí que hay contacto face to face, es decir, que una tecnología como la que os he enseñado antes de Zoom sí que puedo ver a la otra persona, pero se pierde una información muy importante que es todo el lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Y ahí os invito a que veáis alguno de los webinars que hemos realizado sobre comunicación verbal, no verbal, etcétera, y la importancia que tiene el poder ver a la persona en su conjunto, porque muchas veces se comunica muchas más cosas sin hablar que hablando, ¿de acuerdo? Entonces, es una cosa que perdemos, lógicamente, o por lo menos parte de esa comunicación no verbal se pierde porque no estamos físicamente juntos. Entonces, ahí os lanzo la pregunta, ¿no? Con estas ventajas que os he contado, beneficios, más estos riesgos principales, ¿creéis que todas las auditorías se pueden hacer en remoto? Bueno, pues esta es una buena pregunta que se tienen que hacer en cualquier organización que tenga un sistema de gestión ISO. Yo particularmente creo que todas se pueden hacer en remoto, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ser conscientes de que se pierden ciertas cosas, ¿vale?, que sacrificamos, lógicamente, pero sí que hay otras muchísimas, un 90%, 80% de cosas que se pueden seguir auditando perfectamente y al final detectar evidencias que nos lleven hacia la mejora continua, ¿de acuerdo? Pero bueno, insisto, es algo que todas las organizaciones se tienen que plantear, aunque yo considero que con los tiempos actuales creo que se puede hacer perfectamente. Os dije que os iba a apuntar aquí unos cuantos consejos personales de cosas que me han pasado ya en las 4 o 5 auditorías que yo ya he realizado para el éxito de auditorías en remoto. En primer lugar, ¿vale? Y ya os he puesto ahí una imagen, tenemos que prepararnos más si cabe. Tenemos que planificar mejor la auditoría. Tenemos que incrementar el tiempo y el esfuerzo en la planificación. En todos los webinars que yo he impartido siempre he dicho que la planificación es fundamental. Las 5 Ps, que son planificación, planificación, planificación y planificación, o la preparación, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Y es muy importante que tengáis en cuenta cuando lo vamos a hacer en remoto, que tengamos todavía más, si cabe, en nuestra cabeza el prepararnos bien la auditoría. Es decir, es absurdo el que vayas a hacer una auditoría en cualquier lugar, donde sea, y empieces a planificar en la reunión inicial, ¿de acuerdo? Que es uno de los hitos principales de la auditoría, en la reunión inicial. Eso sería un error muy importante. Demostraría que no te has preparado adecuadamente. Antes de la auditoría se suele solicitar documentación. Al ser en remoto, a lo mejor hay que dar todavía más importancia a estos documentos que hay que pedir en remoto o previamente. Al menos un organigrama, una estructura organizativa de la organización para que la tengamos más clara y sepamos cuáles son los principales actores, los principales responsables, directores de esta organización que tienen que ser auditados para demostrar liderazgo.
En la estructura organizativa normalmente se suelen definir unas funciones y responsabilidades, unos perfiles de puesto, ¿vale? Para que tengamos muy claro quién y qué hace cada cosa. Un mapa de procesos, sería ideal tenerlo, es un requisito de la norma ISO 9001, tener un mapa de procesos y un manual, si lo hay, ¿de acuerdo? El manual de la empresa, el manual de calidad o el manual de medio ambiente o el de seguridad de salud, el que sea, ya no es un requisito obligatorio de las nuevas versiones de las normas, pero muchas organizaciones lo siguen manteniendo porque la verdad es que te permite documentar cosas que en otros sitios a lo mejor no tendría sentido, como por ejemplo un procedimiento cuando el requisito es pequeño, su desarrollo se puede realizar en media hoja, ¿no? En vez de un procedimiento. Entonces, si hay un manual, pues se pide también. Por supuesto, planos de la instalación, ¿vale? Para saber, bueno, pues cómo se materializan los procesos que he comentado anteriormente. Y luego lista de elementos de la organización que te permitan seleccionar una muestra con facilidad. Lo que os he comentado antes de la importancia de seleccionar una muestra. Pues unidades producidas, servicios prestados, llamadas, proyectos realizados, contratos, proveedores, infraestructura, documentos, es decir, listado de cosas que te permita luego conocer mejor la empresa y seleccionar una muestra. Pues, oye, de tu listado de infraestructura, ¿vale? Pues que veo que tiene 20 elementos, pues voy a seleccionar estos 5 para ver qué mantenimiento se realiza de esos 5, porque obviamente de los 20 no tienes tiempo. O de los proyectos realizados, que son 30 el año pasado, pues voy a auditarte estos 5 que son los que quiero ver si realmente se han realizado adecuadamente, y así con todo. ¿Qué más consejos personales? Sería bueno tener el listado del nombre y cargo de los auditados que van a ser entrevistados con sus datos de contacto, ¿vale? Sobre todo si eres un auditor externo. Si eres interno los conoces mucho mejor porque son compañeros tuyos. Aquí entramos en la parte del software, en el que te sientas más familiarizado. Existen muchas herramientas, como os he comentado antes, para hacer estos trabajos, como por ejemplo Skype, Zoom, Jitsi, Teams, y explicar bien el uso, ¿de acuerdo? Normalmente la gente ya cada vez está más preparada para entender estos software. Siempre es recomendable, ya me lo decimos desde el principio, hacer una llamada previa de test con alguno de los auditados para ver que todo funciona adecuadamente y que el día de auditoría no va a fallar nada. Recomendable. Piensa también en la documentación que tienes que leer antes de la auditoría. Durante las entrevistas es más difícil hacerlo. Eso es importante. Toda la documentación que os he dicho antes hay que leérsela para que cuando la entrevista te centres en la entrevista, en hablar con esas personas, esos directores, las personas que sean. Es más complicado, lógicamente. Una cosa importante, tecnológica, que yo creo que también añade valor y por eso estamos dando esta webinar, es que para recoger evidencias se pueden usar los screenshots, que son la impresión de pantalla, ¿vale? Son evidencias de que las cosas se han realizado, es decir, que te enseñan un documento en su pantalla y tú puedes hacer un screenshot, ¿vale? Para guardarlo como evidencia de que se hace algo. Es como una fotografía. Lo que sí es importante es cuando hagamos un screenshot para usar como evidencia, le digamos al auditado que lo vamos a realizar, para que ellos no perciban que lo estás haciendo a escondidas, que sería un error por esta parte. Somos auditores, venimos a ayudar y mira, vamos a hacer un screenshot de este documento que evidencia que hacemos mantenimiento de una máquina, por decir algo, ¿vale? Si es posible, graba las entrevistas, pero averigua primero si está permitido en el país donde vas a hacer la auditoría. Pero sí que es bueno, igual que se está grabando este webinar, pues grabar las entrevistas que realices en las auditorías, porque seguro que a lo mejor algo te puedes dejar y luego puedes revisar más adelante. Así que si es posible y está permitido, pues se puede grabar. ¿Qué más cosas? Planifica reuniones individuales con cada departamento que quieres auditar en vez de una reunión de todo el día. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a auditar, por ejemplo, el departamento de mantenimiento de 10 a 11 y el departamento comercial de 11 a 12, reserve 2 turnos de Zoom o de la aplicación que sea, uno de 10 a 11 y otro de 11 a 12. No uno de 10 a 12, ¿de acuerdo? Porque ahí eso va a ser más lioso. Entonces, mi recomendación es que hagamos una auditoría de la parte de mantenimiento de 10 a 11 en un slot que tú guardas, que tú convocas por Skype, por la aplicación que sea, y luego otro para el departamento comercial. De manera que me encuentre con las personas adecuadas en mi slot, ¿vale? Ya sea el de mantenimiento o el de comercial, y no haya una mezcla allí de personas que entran de un sitio y de otro. Planifica una reunión inicial más larga al normal por las novedades que supone esta nueva forma de auditar y porque es probable que haya más gente presente. Al ser una auditoría en remoto, es más fácil que alguien pueda estar disponible y entrar en la aplicación, ¿vale? Y tienes que explicar pues todas las novedades que están ocurriendo en
en el mundo de las auditorías y cómo se están realizando para que podamos hacerlas adecuadamente. Que básicamente es esto que os estoy contando en este webinar. Cuanto más detalle tengamos en nuestro plan de auditoría, que mandaremos antes de la auditoría, mejor será luego. Es decir, cuáles van a ser los tiempos, los días, las personas que se van a auditar, qué temas se van a auditar en cada punto, ¿de acuerdo? Entonces, un plan de auditoría lo más detallado posible es muy recomendable, ¿de acuerdo? Considera, lógicamente, las diferentes zonas horarias de los auditados, así como el mejor momento para auditar a cada persona o departamento. Sobre todo si son auditorías transnacionales, de multinacionales, pues ese tema hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo auditar a una persona a las 6 de la mañana que a las 8 de la tarde, que a las 2. Por lo tanto, tenemos que valorar también estos aspectos. Si el auditado lo requiere, deja que él elija el software que se usará para la auditoría y que sea el que envíe las invitaciones a cada una de las entrevistas. Así se sentirá más protagonista y participe en la auditoría. Esto es interesante. Si tu auditor está muy acostumbrado a hacer las auditorías en Zoom, ¿vale? Pero resulta que el auditado está haciendo sus reuniones y su forma de trabajar dentro de la empresa es con Microsoft Teams, pues nosotros nos adaptamos a lo que decida el cliente, ¿vale? Y hacemos las auditorías en ese software, no hay ningún problema. Y así el auditor se siente más, el auditado se siente más protagonista. Planifica paradas de manera regular. Yo lo que ya he aprendido es que no más de 60 minutos de entrevista, ¿vale? Porque no son recomendables. Lo mejor es que sean lo más flash posible y yo lo máximo 60 minutos para que mantengamos la atención todos los representantes de la auditoría, ya sea el auditor y los auditados. Entonces, haces 60 minutos de auditoría, planificas una parada de 15 minutos, de lo que haga falta, y te vuelves a unir otra vez a otra reunión, ¿vale? O a otra entrevista para seguir auditando. Importante, busca un lugar apropiado para hacer tu auditoría. Búscate un lugar en tu vivienda o en tu lugar de trabajo, donde sea, que sea silencioso, con una buena conexión a internet, sin distracciones, con espacio suficiente, cosas que ya más o menos todos podéis entender. Supongo que para atender este webinar pues estáis teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Tener un lugar, por supuesto, una silla adecuada, luz, etcétera. ¿Qué es lo siguiente que iba a decir? Aseguraos de sentiros confortables. Mesa, silla, luz, el laptop, PC, lo que uséis. Pensad que en una auditoría pues vas a pasar mucho tiempo sentado ahí, ¿no? Así que tienes que estar lo más confortable posible. Importante, ¿vale? Que esto me ha pasado a mí. Céntrate en la auditoría que vas a realizar y no en otros aspectos de tu trabajo que deben quedar aparcados durante la misma, ¿vale? Al final, pues tenemos mucho trabajo todos, ¿no? Y muchas cosas que hacer. Pero si vas a auditar, te tienes que centrar en la auditoría. Y si llaman a la puerta para un paquete de Amazon, pues que vaya otra persona a la casa si se puede o, no sé, en fin, lo que yo quiero decir aquí es que nos centremos en la auditoría, ¿vale? Porque tenemos que dar la imagen de que el foco de atención es el auditado, no otra serie de cosas. O un email que te entra de repente. Por lo tanto, me ha venido muy bien esto. Cierra tu gestor de correo, ¿vale? Outlook, Gmail, el que tengas, ¿vale? Para que estés centrado en lo más importante en ese momento, que es añadir valor al auditado. Asegúrate de que no te van a distraer. Pon un auto replay de que estás fuera de la oficina, como si fueras de auditoría o una semana, pues por una semana que vas a estar fuera, o un estatus de no molestar en Skype o silenciar el móvil, en fin, todo lo que sea menester necesario para que nos centremos en la auditoría. Si la conexión es con vídeo, asegúrate de dar buena imagen. Es decir, si ahora mismo nos conectamos en vídeo, pues tenemos que tener en cuenta nuestra apariencia, nuestra ropa, dónde estamos ubicados, ¿vale? Y chequea que todo lo que aparece detrás tuyo está ordenado, limpio. Se recomienda usar un virtual background si la aplicación lo permite. Esto es que te puedas poner detrás una imagen de, yo qué sé, de un paisaje o algo que te guste, ¿vale? Que hace que evites el que haya algo detrás que pueda dar una imagen que no sea la adecuada. Pero en definitiva, pues cualquier organización tenemos que dar una buena imagen, ¿vale? Visual, ¿vale? Y por eso es muy importante que el auditado, aunque esté en su casa, por ejemplo, pues que que lo valore y lo tenga en cuenta, ¿vale? Recomendable hacer uso de las opciones de compartir pantalla, ¿vale? Que lo permite cualquier aplicación entre el auditor y los auditados para mostrar documentos y registros, muy, muy valioso. Si no se pueden enviar documentos por mail debido a su tamaño, hay un error ahí, su tamaño, se recomienda usar software que permita compartirlo en la nube. Pues herramientas como WeTransfer o iSearch, etcétera, te permiten compartir documentos de 20 megas, 30 megas, que a lo mejor no puedes compartir por email, ¿vale? Porque hay un límite para enviar documentos, pero por eso existen esas aplicaciones también. Sigue usando tu checklist, lista de comprobación de siempre si lo necesitas, ¿vale? A lo mejor se tiene que reducir para eliminar todo aquello que no se puede auditar en remoto. Pero lo que es importante es que la checklist, ¿vale?
pues es importante que las uséis en la medida de lo posible. Y sí, a lo mejor como hay cosas que no se pueden visualizar, como os he dicho al principio, pues a lo mejor en vez de auditar 100 cosas, tenemos que auditar 80, ¿de acuerdo? Pero por lo menos sigamos haciéndolo. Recuerda la importancia de tomar notas para que no se te olvide nada, sobre todo los documentos o registros que te comentan que te enviarán luego. Es decir, apunta en un papel y boli sin ningún problema, como se hace antiguamente, como se hace. Tomando nota de todo lo que te van contando, cosas que te van sonando raro o cosas que te van sonando bien. Y sobre todo aquellos documentos que pasa mucho, las auditorías, que te dicen, no, pues esto lo tengo, pero no lo encuentro, ya te lo mandaré, pues todo eso bien apuntadito, ¿vale? Para recordarlo de que son cosas que tienen que enviarte, ¿vale? Para demostrar que cumplen con los requisitos de la norma o de lo que se pida en ese momento. Recuerda que puedes usar screenshots, lo que he dicho antes, que rápidamente capturan evidencias que luego te pueden ser muy útiles. Las llevas a un Word, las dejas ahí puestas o en un PowerPoint y las tienes ahí. Ok, pues con esto, como os he dicho, finalizaríamos la parte del webinar. Aquí os he puesto simplemente unos enlaces a quien quiera conocer más la norma ISO 19011, a quien le haya gustado este asunto, para que siga profundizando. Os daría las gracias por vuestra atención. Espero sinceramente que ahora voy a leer vuestros comentarios, que haya sido interesante, que os haya gustado. Yo he intentado, sobre todo, añadir mucho valor en los aspectos personales de lo que estamos viviendo, ¿vale? Y cómo hacer auditorías, aunque tengamos una situación difícil como es esta que nos está imponiendo el COVID-19. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Tenéis mi email de contacto ahí. Y sobre todo tenéis ahí también mi enlace a LinkedIn, a mi perfil de LinkedIn, por si alguien quiere contactarme. Incluso agradecería algún comentario o recomendación, lo que vosotros queráis. Estaría a vuestra disposición en cualquiera de estos dos lugares. Ya lo que voy a hacer es abrir la parte de cuestiones, de preguntas, y la medida de lo posible voy a ir contestando, ¿vale? Teniendo en cuenta que la parte técnica del webinar habría terminado ya. Entonces, en estos minutitos que me quedan, voy a ir leyendo cosas. Voy a empezar desde el principio, si os parece. Veo que hay gente de todos los lugares de Latinoamérica, Perú, Honduras, Colombia, Argentina, Perú, México, Bolivia. Bueno, qué maravilla. Muchos de esos lugares los he visitado y es una maravilla. Ir a Latinoamérica, Chile, Bolivia. Ahí dice que no tiene audio. Espero que la haya podido recuperar. Me preguntan si la exposición se puede recibir por email. Creo que sí, que se va a recibir por email. Han dicho, lo han comentado antes, y con una encuesta de satisfacción también. Y también va a estar disponible en YouTube. Esto para Jorge Martínez, que me lo pregunta. Pregunta José Andrés Antinori, ¿cuáles serían las variantes más saltantes en una auditoría remota si considera la parte logística o administracional? No entiendo el concepto de variantes más saltantes, pero bueno, más o menos las variantes más importantes de la auditoría en remota son los riesgos que he comentado en el transcurso de la webinar. ¿No es obligatorio invitar al auditor a comer? ¿O sí? Bueno, esto ya depende de cada organización. Lo normal es que se aplique las reglas de educación normales que existen en cualquier país, ¿no? Que es que si alguien va a tu casa, pues de alguna manera le invites a comer. Pero bueno, yo conozco auditores que han ido a organizaciones a auditar y ellos han ido a comer solos y luego han vuelto. O sea que todo está bien, es posible. Pero vamos, yo en mis 20 años casi siempre sí que me invitan a comer. Pero, por ejemplo, a cenar, pues no es necesario que lo hagan. Y muchos auditados se sienten la obligación de invitar a cenar al auditor, llevarle por ahí. Bueno, eso es algo ya decidido por cada organización. Caracas, de Caracas, una consulta de acuerdo a las competencias que debe tener el auditor. ¿Deben considerarse las competencias en TICS como parte de su perfil? Muy buena pregunta, Jenny Maldonado. Pues parece que ahora va a ser cada vez más importante el que tengamos competencias y conocimientos de tecnologías informáticas, ¿vale? Sobre todo que nos permitan realizar en remoto las auditorías, porque durante el tiempo que estemos con el COVID-19 en nuestro día a día, vamos a tener que conocer esas aplicaciones y que funcionen bien. Yo actualmente con las que estoy usando no estoy teniendo ningún problema. De Chile, no se escucha, me siguen diciendo por aquí algunos, ya lo siento, Diana Jacqueline y en cambio otros sí me escuchan porque están preguntando ¿cuál será el sesgo de una auditoría interna de calidad versus con la presencial? Bueno, pues Sonia, Amaya,
Pues depende del que quieras, el que quieras tener. Yo intento no tener ningún sesgo, sino que intento aplicar las mismas técnicas de auditoría que realizo cuando las hago presenciales. Lo único que hay que tener en cuenta que las tres fuentes de información más importantes para los auditores, ¿vale? Para sacar evidencias, no conformidades, o como queráis llamarlo, son las observaciones, ¿vale? Físicas, que esas no las tenemos, a no ser que nos den una cámara y podamos ver desde una cámara cómo se hacen los procesos. La otra fuente de información son las entrevistas, que esas se mantienen 100%, ¿vale? Aunque el contacto es face to face y no es total. Y luego el análisis de documentación, que también se puede hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, de las tres fuentes de información más importantes, dos de ellas se siguen manteniendo. Y la tercera, que es la de la observación, se puede hacer si te permiten tener una cámara que puedas ver el proceso. Entonces, el sesgo, evitarlo a la medida posible. Debido a la pandemia de COVID, me pregunta José García, ¿tiene un conocimiento de alguna excepción temporal por parte de los organismos certificadores para cumplir con la normatividad? Buena pregunta, José. A ver, yo lo que he estado viendo es en España, aquellas auditorías de certificación que iban desde el mes de enero, febrero, hasta el 30 de junio de este año, es decir, el primer semestre, lo que han hecho muchas entidades certificadoras no es cancelarlas, sino posponerlas, que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, si las mantienen, ¿vale? Lo que hacen es posponerlas y las hacen en el segundo semestre del año. ¿Y cómo las están haciendo? Pues en remoto, en muchos casos, hasta que la regulación nacional permita que la gente ya se pueda desplazar a los centros de trabajo, que ya está ocurriendo en España. Eso en el primer semestre. En el segundo semestre del año, lo que yo estoy viendo, las entidades certificadoras están manteniendo sus auditorías y lo que puede que cambien es si lo hacen todo en remoto, ¿vale? O parte en remoto y parte presencial. ¿De acuerdo? Entonces, es buena pregunta, José, pero las entidades certificadoras, el enfoque siempre es el de que se realice, ¿vale? Que no se dejen de realizar, que si acaso se pospongan y que su realización se haga en remoto, ¿vale? O presencial en la medida de lo posible. Esto, traducido, sería lo que habría que hacer en cada uno de los países en función de la situación que os encontréis con respecto al COVID. Gracias, veo muchos agradecimientos, de verdad que un placer poder compartir con vosotros estos ratos y contaros toda mi experiencia. Gracias por compartir sus conocimientos, gracias. Sí, alguien que dice que en los primeros minutos no pudo verlo, lo vais a tener disponible, o sea que no os preocupéis. Bueno, todos son gracias y reconocimientos, muchas gracias, la verdad. Alguno que ya me conoce, que ha estado en otro, muchas gracias también. ¿Puede volver a mostrar la diapositiva anterior de los links de consulta, por favor? Sí, es esta de aquí. Pero no os preocupéis porque vais a poder disfrutar de estos links, no hay ningún problema. En cuanto, vamos, mañana. Para ser auditor remoto hay que certificarse, no hay ninguna regla, ni nada que nos diga cómo hacerlo. No hay ningún problema. Tienes que estar cualificado, reconocido por la organización, en el caso de ser auditor interno, con las cualificaciones que sean necesarias, o por la entidad certificadora, lógicamente. Todas esas cosas que me estáis preguntando, bueno, creo que lo comenté anteriormente, se recogen dentro del curso de ISO 19011 2018 que está dentro del máster de gestión de riesgos. Os animo a que lo hagáis porque ahí vais a aprender un montón de cosas relacionadas con esto. Gracias. Excelente ponencia. La empatía se vuelve extremadamente importante en medios virtuales. Maravillosísimo ese comentario de Arturo Alonso. Tienes toda la razón, ¿de acuerdo? Fundamental, nada que decir. Los enlaces, saludos. Bueno, en general, el resto de cosas que estoy leyendo son todo pues, agradecimientos, ¿vale? Que os devuelvo. Y bueno, pues eso sería un poco el webinar de hoy. Espero que os haya gustado, como os he dicho antes, que hayáis disfrutado y a vuestra disposición para lo que estiméis oportuno. Os mando un fuerte abrazo, cuidaros mucho y hasta la próxima.